Ok, entonces ahora tenemos el concepto de densidad espectral de potencia. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que para las señales de energía hemos definido la densidad espectral de energía como la norma de la transformada de Fourier de una señal G elevada al cuadrado. Entonces la densidad espectral de energía nos daba información sobre la energía en términos de la omega. Entonces si calculas la energía de la G en la variable t, pues eso sería equivalente a hacer esta integral de lo que le denominamos la densidad espectral de energía, que es la norma al cuadrado de la transformada de Fourier de la G. Ahora, la densidad espectral de potencia sería un concepto análogo, o sea, para señales de potencia, nosotros quisiéramos que la potencia de una señal, que es esta es la definición de la potencia de una señal, el límite cuando t tiende a infinito de 1 entre t integral de menos t medios a t medios de la norma de f de t al cuadrado de t, esta es la potencia de una señal, las señales de potencia. Nos gustaría que pasara algo similar a lo que pasa con las señales de energía, es decir, que hubiera una fórmula, ¿sale? Una fórmula que dependiera de omega, de tal manera que cuando hicieras esta integral, que es el análogo a lo que pasa aquí, es decir, 1 entre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de p de omega, coincida con la potencia de la señal. Entonces, la densidad espectral de potencia es el símil para la densidad espectral de energía, pero ahora para señales de potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo que suele hacerse es decir, ok, voy a pensar que f de t, le ponemos un subíndice t, es una señal que es de potencia, ¿sale? Y la voy a multiplicar por un rectángulo escalado una cantidad t. Y entonces resulta ser que si quiero que esto sea cierto, o sea que esta integral coincida con la potencia de la señal f, necesitamos definir a la densidad espectral de potencia como el límite cuando t tiende a infinito de 1 entre t de ft de omega, la norma al cuadrado, en donde ft de omega es la transformada de Fourier de esta señal, ¿sale? Entonces si agarro esta señal y le hago la transformada de Fourier y después lo elevo, saco la norma al cuadrado, lo multiplico por 1 entre t y hago el límite, pues entonces eso es lo que voy a definir como la densidad espectral de potencia. ¿Por qué? Porque si la defino así, esta igualdad es cierta. Entonces, bueno, aquí faltaría hacer muchas operaciones para darte cuenta que si p de omega la calculas así, pues esta igualdad es cierta. Y bueno, poniendo quién es f de t, pues f de t es el rectángulo, entonces la transformada de Fourier en principio es de menos infinito hasta infinito, pero como multiplicaste por este rectángulo, pues la transformada nada más te queda de menos t medios a t medios. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, esta igualdad entre esta expresión y esta expresión, lo único que se hace es calcular esta f de t de omega con la definición, pero repito, no te queda de menos infinito hasta infinito por el rectángulo. Entonces, pues digamos que esta es una manera de calcular la densidad espectral de potencia, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos similitudes, ¿no? Con lo que habíamos hecho con la densidad espectral de energía. Entonces tenemos una primera expresión para la densidad espectral de potencia. Por otro lado, se define la autocorrelación promedio como este límite, ¿no? La autocorrelación promedio le ponemos una barrita arriba para decir que no es la autocorrelación cruzada, sino es la autocorrelación cruzada promedio o la correlación promedio. Es límite cuando te tiende a infinito de esta expresión. ¿Sale? Y entonces, esta definición, digo, en principio, hasta el momento no tiene que ver con esta P de omega, pero va a tener que ver más adelante. Entonces, este cálculo, cuando las señales X y Y son periódicas, se simplifica simplemente hacer la integral 1 entre t0, ¿no? Entonces, si ambas señales son periódicas y tienen el mismo periodo, hacer esta cuenta es hacer esta integral, ya no hay que hacer el límite, ¿ok? Entonces, pues no hay que hacer tantos cálculos para darte cuenta que si haces la autocorrelación promedio de X con X, ¿sale? Y evalúas en cero, eso es la potencia de la señal X, ¿sale? Entonces, pues si aquí pones X y quitas la T y pones un cero, pues eso va a ser la, la potencia de la señal X, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, lo que uno sabe es que la densidad, la autocorrelación promedio entre dos señales
de señales que cuando son periódicas, o sea, esa es la simplificación con el mismo periodo, pues también te da una señal periódica con el mismo periodo, y la autocorrelación por medio la puedes calcular como la integral en cualquier intervalo de longitud de cero. ¿Okay? Estos son resultados de correlación promedio. Entonces, afortunadamente resulta ser que cuando tú calculas la transformada de Fourier de la autocorrelación promedio de una señal, que sería esta la definición, o sea, esta es la transformada de Fourier de la autocorrelación promedio, pues coincide con la definición de arriba. Entonces, en principio, lo que tenemos son dos fórmulas para calcular la densidad espectral de potencia. Una fórmula es mediante una definición directa, y otra fórmula alternativa es calcular la transformada de Fourier de la autocorrelación promedio de una señal f. ¿Ok? Entonces pasa algo similar a lo que sucedía con la densidad espectral de energía. Tenemos que, si tienes la autocorrelación promedio de una señal y calculas su transformada de Fourier, eso te da la densidad espectral de potencia. Y la transformada inversa de densidad espectral de potencia, eso te va a dar la autocorrelación promedio de la señal f. Entonces esto también se conoce como el teorema de Wiener-Kirchner, ¿sale? Entonces es otro teorema que tiene la misma expresión, ¿sale? Entonces la transformada de Fourier de la autocorrelación promedio es igual a la densidad espectral de potencia. Entonces tenemos estas dos maneras de calcular densidades espectrales de potencia. Ahora, hay un resultado, y este resultado es el que voy a ocupar para hacer un ejemplo. Entonces, el resultado dice lo siguiente: si f de t es periódica de periodo t0 y f de t es real, esto es por cómo se define la autocorrelación promedio mediante esta fórmula, ¿ok? Entonces, la densidad espectral de potencia es igual a un tren de deltas, sale desde menos infinito hasta infinito, multiplicado por 2pi por la norma de dn al cuadrado. Este tren de deltas está desplazado cada vez que des un valor de n, esta delta se desplaza. La omega 0 es 2pi entre t0, el t0 es el periodo de la señal f de t, y el dn son los coeficientes de Fourier de la f de t. ¿Ok? Cuando esto sucede, pues resulta ser que la potencia de la señal, que es esta definición, ¿ok? Pues según lo que satisface la densidad espectral de potencia, debe de ser igual a la integral. Entonces, si tú integras 1 entre 2pi, la integral de la densidad espectral de potencia, que estamos asegurando que es esta expresión, pues te queda que es la suma de los dn's al cuadrado, que es precisamente la potencia de una señal periódica con el que es lo que te dice el teorema de Parseval para señales periódicas, ¿no? El teorema de Parseval para señales periódicas te dice que la potencia de la señal es igual a la suma de los coeficientes, la suma de los cuadrados, de las normas de los cuadrados de los coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces, este resultado, pues, parece un poco raro, ¿no? Pero, pues, voy a decir más o menos cómo se deduce. Espero no alargar mucho este video. Entonces, a ver, comienzo, ¿no? Si la señal es periódica, ¿sale? Entonces su autocorrelación promedio también es periódica, ¿sale? Entonces lo que te está diciendo esto es que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la autocorrelación, pero si la señal es periódica, la autocorrelación es periódica. Y si vas a hacer la transformada de Fourier de algo periódico, es un tren de deltas. Entonces, básicamente es, ¿cómo deduces este resultado? Pues básicamente es tomando esta expresión para la densidad espectral de potencia y sabiendo cuál es la transformada de Fourier de una señal periódica. Y la transformada de Fourier de una señal periódica de videos anteriores sabemos que es un tren de deltas. Entonces, esa es la manera en cómo se deduce este resultado, ¿sale? Entonces, podría parecer un poco raro. Es un poco difícil en el sentido que son muchos resultados uno tras otro y se juntan todos, ¿no? Pero esa es la manera en que se deduce esto, ¿no? Ok, bueno, entonces esa sería nada más la idea. Ok, entonces voy a dar un ejemplo. Ok, este ejemplo va a coincidir con cosas que ya se han visto. Y hasta aquí terminamos con esta parte de densidad espectral de potencia. Entonces, a ver, vamos por partes, ¿no? Entonces, la idea sería lo siguiente, ¿sale? La idea sería de la siguiente manera. Lo que tenemos es esta señal.
Esta señal es A seno de omega 1t más phi, ¿ok? Esto es una señal periódica. Por lo tanto, yo sé que se repite, su T0 es 2pi entre omega 1, porque es un seno escalado horizontalmente. Yo sé que el seno se repite cada 2pi, pero como se escala horizontalmente, entonces se repite ahora cada 2pi entre omega 1, le he llamado aquí omega 1. ¿Ok? Por lo tanto, su omega 0, ¿sale? Su omega 0 es 2pi entre T0, en donde T0 es cada cuánto se repite. ¿Ok? Hasta ahí voy. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la autocorrelación por medio. Si calculamos la autocorrelación por medio, pues esto es una señal real periódica, y lo que dice la autocorrelación por medio es esto. Si la señal es periódica, pues la autocorrelación por medio se calcula como 1 entre T0, la integral de esta multiplicación en donde y es igual a x. Entonces, si yo hago la integral del seno en un intervalo de longitud T0, pues hago la integral, simplifico y nos va a quedar esto. Esta es la autocorrelación promedio de la señal f. Lo que te dice esta formulita es que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la autocorrelación por medio. Por lo tanto, la densidad espectral de potencia de esta señal de potencia es la transformada de Fourier de su autocorrelación promedio, que he dicho cómo se calcula. No he hecho los cálculos, pero bueno, se integra y da directo esto. ¿Cómo transformas? ¿Cuál es la transformada de Fourier de esta expresión? Como la transformada de Fourier es lineal, el a cuadrada medio sale y nos queda la transformada de Fourier de un coseno, pero la transformada de Fourier del coseno pues no es otra cosa más que la suma de dos deltas. Entonces a cuadrada que multiplica la primer delta y a cuadrada medios que multiplica la primer delta con un pi, y a cuadrada medios que multiplica a la delta con el otro pi. Es una delta trasladada, ¿no? Bueno, aquí hay un par de errores, se los comento. Este es más, ¿sale? Este es más, o es omega más, es delta de omega más omega 0, y la otra es delta menos omega 0, ¿ok? Entonces aquí hay un error de notación mía, por parte mía, y no es omega 0, es omega 1, ¿no? Entonces aquí es omega 1, aquí es omega 1, porque esta es la frecuencia del coseno de omega, ¿sale? Es del coseno, ¿no? Entonces hay dos detalles, por favor, hay que corregirlos. Primero es que uno de estos, el que quieras, es positivo, ¿no? En lugar de menos omega 0 es más, y en lugar de omega 0 es omega 1. Ok, bueno, espero que eso no nos confunda. Ok, ahora, hasta ahí, ¿no? Entonces ya aquí calculé la densidad espectral de potencia y terminé el ejercicio. Si mi ejercicio es calcular la densidad espectral de potencia. Lo que yo quiero hacer ahora es ver que todo coincide, ¿no? Ok, ¿en qué sentido me refiero a que coincide? Ok, yo tengo que esta es la señal f de t, pero yo sé que la potencia de las señales que son senos es el coeficiente al cuadrado entre 2. Aquí está, el coeficiente al cuadrado entre 2. Esto yo ya lo sé por un lado. Por otro lado, yo he asegurado que la potencia de una señal es la autocorrelación evaluada en cero, su autocorrelación evaluada en cero. Aquí ya calculamos la autocorrelación. Lo que debería de pasar, por un lado yo sé que la potencia es a cuadrada medios, por otro lado sé también, lo que he asegurado, es que la potencia también la puedes calcular haciendo la autocorrelación y evaluándola al cero. Como aquí tenemos la autocorrelación, ¿ok? La evaluamos en cero. Entonces nos quedaría a cuadrada medios y evaluamos en cero, quitamos t y ponemos un cero y nos da a cuadrada medios. Entonces esto siempre es cierto, ¿no? La potencia de una señal siempre coincide con su autocorrelación evaluada en cero, que es a cuadrada medios. Ahí está. Esas son cosas que tendrían que suceder. Ok, seguimos, ¿no? La otra cosa que debería de pasar también, que es la motivación para definir la densidad espectral de potencia, es que si yo hago esta integral, debería de coincidir con la potencia de la señal. Por lo tanto, si yo hago esta integral de la densidad espectral de potencia que se ha deducido aquí, pues lo que tendría que pasar es que al final esta integral me dé a cuadrada medios. O sea, todo tiene que coincidir, ¿no? Entonces, pues vamos a verificar que eso es cierto, ¿no? Entonces, aquí ya he corregido, bueno, aquí sí se corrigió lo del más, ¿no? Aquí le puse el menos, aquí ya sí le puse más, pero me faltó ponerle omega 1, ¿no? Entonces, la densidad espectral de potencia es la suma de estas dos cosas, por lo tanto la integral se parte en dos integrales, ¿ok? Entonces me queda la integral de a cuadrada medios por pi, que es esta expresión,
esta cuadrada medios pi puede salir de la integral. Y aquí me queda cuadrada medios por pi y también puede salir de la integral. Y voy a integrar una delta de omega menos, aquí sería menos omega 1, ¿sale? Entonces, pues la integral de la delta desde menos infinito hasta infinito, pues es la función del lado evaluada en omega igual a donde se cancela el argumento. Eso me quedaría un 1. Entonces al final, pues esta integral se convierte en un 1 con esta constante. Por lo tanto, queda cuadrada cuartos y el pi se va. Entonces queda cuadrada cuartos. De este lado pasa algo similar y quedaría a cuadrada cuartos. Por lo tanto, a cuadrada cuartos más a cuadrada cuartos, pues nos da a cuadrada medios. ¿Ok? Que como era de esperarse, si tu densidad espectral de potencia la calculaste bien, pues al hacer esta integral debería de coincidir con la densidad espectral de potencia de la señal original. ¿Ok? Entonces, bueno, salvo estos detalles que tuve yo de error de notación, por favor, hay que verificar eso que les estoy diciendo. Pues todo coincide, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener claro que para qué nos sirve la densidad espectral de potencia, cuáles son las maneras en las que la puedes calcular. Hay resultados que se simplifican, ¿no? Hay resultados que se simplifican. Otra cosa que hay que tener claro es que pues esto, si tenemos el contexto, pues solamente hay que recordar qué significa y aplicarlo a los problemas específicos. Otra cosa que también sería interesante probar es que este resultado se cumple directo, ¿no? Es decir, otra manera de calcular la densidad espectral de potencia, aquí yo lo hice con la definición, es utilizar este resultado, ¿no? Esta señal satisface las hipótesis, es una señal periódica, es una señal real, por lo tanto su densidad espectral de potencia es 2pi delta de n al cuadrado delta de omega menos delta de omega menos n omega 0. Entonces, otro resultado que aquí es otra manera de calcular la densidad espectral de potencia con este resultado, es que nos van a quedar la 2pi por los coeficientes de Fourier de la forma exponencial compleja elevados al cuadrado. Si tú calculas a esta señal sus coeficientes de Fourier elevados al cuadrado, pues nada más te van a quedar dos coeficientes de Fourier. Te van a quedar solamente dos coeficientes de Fourier si haces la serie de Fourier para esta señal. Y precisamente esos dos coeficientes de Fourier multiplicados por 2pi, pues te van a dar esta expresión. O sea, es decir, esta suma se reduce a estos dos para este problema. Yo lo hice calculando directamente la transformada de Fourier, pero si aplicas este resultado te tendría que dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es otra cosa que se podría verificar aquí. Entonces, calcular la densidad espectral de potencia con este resultado nos daría estos dos. Yo lo hice directo. Sería un buen ejercicio hacerlo, ¿no? O sea, calcular los DNs de esta F, ¿no? Elevarlos al cuadrado, multiplicar, ver que todos los DNs se van a morir. Nada más van a sobrevivir dos DNs que van a ser estos y nos van a dar estas dos expresiones de estas dos deltas. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos este resultado, esta parte de densidad espectral de potencia.